Entonces, con el lado izquierdo y derecho y aplico linealidad del operador, me queda pues la transformada de estas funciones. Como yo había buscado que quedara exactamente estas funciones, porque estas ya las conocemos. Por ejemplo, la primera, la transformada de la plaza inversa de 1 sobre S. Entonces vamos aquí a la tabla. Nosotros sabemos que la constante se envía en C sobre S. Entonces en este caso 1 se envía en 1 sobre S. Por lo tanto, la inversa de 1 sobre S va a ser 1. Lo regresa. El 1 sobre S lo regresa al 1. Por eso ahí coloqué la transformada inversa de 1 sobre S es 1. Miren aquí esta parte. Ahora, ¿cuál es la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 4? Esa va a ser coseno de 2t. Y porque ya sabemos que la transformada de Laplace de coseno de 2t, en este caso a vale 2, es esta cosa. Es S sobre S al cuadrado más 4. Por lo tanto, aquí me queda, por eso, coseno de 2t. Multiplicado por el menos 1/2 que está aquí. ¿Qué pregunta? A un estudiante que dice que no puede estar en clase porque se le presentó un problema de índole doméstico. ¿Quién sabe qué problema de índole doméstico será ese? Bueno, y aquí me queda 3 medios por la transformada inversa de 2 sobre S al cuadrado más 4. Entonces la transformada inversa de estos tipos de funciones, en este caso a vale 2, es seno de 2t. Bien, entonces todo esto hay que sí saberlo, ¿no? Y bien, concluimos pues que esa es la transformada inversa de esta función. Y esta función aparentemente complicada aquí puede ser la solución de una ecuación diferencial, como veremos más adelante. Voy a continuar aquí con los ejemplos. Son muchos ejemplos hoy. Sí. Pero de todos modos quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Todo está bien? Mariana, ¿está todo bien? Pues sí, profe, hasta donde ha explicado ha estado bastante entendible. Bueno, yo no les envié el video del sábado, como les dije al inicio. Voy a enviarles otro video porque igual ustedes el sábado no participaron mucho en clase. Entonces voy a enviarles el video que hice, o la videoconferencia que hice para otro curso. Sin embargo, la hice, sí, desde mi opinión personal, mejor ese día. Mejor que la que les presenté a ustedes el sábado. Entonces voy a enviarles esos videos mejor. Y las Ese, notas, ese video es el del primer teorema, ¿cierto, profe? sí, donde explico Ah, primer listo. teorema y derivada de la transformada. Eso lo hablamos el sábado, pero no, ese día estaba un poco indispuesto y no pude explicarlo como yo hubiese querido. El video explico mejor, entonces por eso voy a enviarles esos videos. Y hoy sí les envío este de hoy. Y para terminar de dar todo el contenido para resolver el taller, tendríamos que estudiar hoy también solución de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Sin embargo, quedaría mucha información para darlo en una sola videoconferencia. Entonces, por eso, de esa parte ahí, pienso hacer un video también y ese video sí lo voy a hacer solo. Se lo envío a todos los grupos. Y lo envío y luego en la siguiente clase hago un resumen de eso y ya escucho las dudas de ustedes sobre el taller. Bien, entonces la mayoría está de acuerdo en que esa parte se haga el video, explicando la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces hoy vamos a acabar aquí bien esta parte de transformada inversa. Y de pronto ya hoy en la tarde grabo el video y lo envío, con notas también. Y ya la próxima semana que ustedes están un poco más concentrados, ya han salido los exámenes, y hago un resumen del video y ustedes deben entregar qué día el taller, el 20, ¿qué? El 26, profe, si no estoy mal. Todo el 26. Tocaría mejorar, dejarlo que lo entreguen el 27, ¿no? Para que el miércoles, que tenemos clase de nuevo, Sí, profe. puedan hacer consulta. Sí. También el sábado podemos
hacer consulta y hablar también sobre la solución de ecuaciones diferenciales. Entonces, es eso. Luego de que acabemos esto de transformar Laplace y solución de ecuaciones diferenciales, estudiamos la transformada Z y luego series de Fourier. Y por ahí ya vamos terminando más o menos con series de Fourier. Eso es lo que se espera del curso. Esa fue la modificación que se hizo en el contenido programático. Es decir, que si llega a avanzar bastante en serie de Fourier, sería ya satisfactorio que se ha estudiado. Porque el curso lo que está haciendo es como presentar varias herramientas. Y ya si ustedes quieren profundizar en algún tema o hacer otro curso de sus carreras, pues ya tienen las bases para partir de ahí, pues, hacer cuentas y todo. Aunque muchos de ustedes ya terminan con este curso, ¿no? Gracias a Dios. ¿Y usted ya lo había hecho o no? ¿Es primera vez que hace este curso? No, profesor, ahorita es la primera vez. ¿Qué le han dicho que era difícil? Bastante. El último tema, lo de Fourier, que es muy complicado, dice. Pues sí, pero por lo que he visto es que reúne como los otros 4 cálculos y como que por encimita los pasa. Sí, eso. Sin embargo, yo creo que hubiese sido más complicado si se hubiese hecho las clases presencial, ¿no? Por los quizzes y toda esa presión que se genera ahí en quizzes y exámenes, ¿no? Creo que hubiese sido, porque la mayoría de cursos del primer quiz me pareció que les fue regular, no en este grupo, pero sí en los otros, que era un quiz sobre operaciones básicas, ¿no? Aún en esa parte. Pero, quién sabe, luego en la otra parte sí, por ejemplo, ya empiezan se deben tener en cuenta muchos teoremas y resultados. En un examen, la presión del examen y todo eso puede hacerlos olvidar. Pero como lo estamos evaluando el curso ahorita, no veo que nadie tenga ningún problema en aprobar. Todo el que entregue los talleres aprueba el curso. Pero sí hay historia de algunos que han hecho el curso varias veces, ¿no? Algunos me han escrito que lo han hecho la 4ª vez, la 5ª vez. Bueno, creo que esta vez ya va a ser la última. Entonces continuamos aquí con el ejemplo 5. Sí, que calcule la transformada inversa de la función 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4. Entonces, en este caso no tenemos que aplicar fracciones parciales. Simplemente basta con reescribir la fracción separando. Es decir, esa fracción se puede escribir como 2s sobre s al cuadrado más 4 más 6 sobre s al cuadrado más 4. Bien. Propiedades de las fracciones. Recuerden, si yo tengo a más b, todo eso dividido entre c, es lo mismo que tener a sobre c más b sobre c. Eso es lo que estoy aplicando aquí cuando separo. No estoy haciendo fracciones parciales, no. Ahora, yo separé y de una vez coloqué la constante que me queda aquí un poquito apartada de la fracción, ¿no? Eso es válido. ¿Por qué hice eso? Porque lo que me queda aquí, esta va a ser la transformada de Laplace de ¿qué? De la función coseno de 2t. Porque aquí aparece un 4, entonces quiere decir 4 es al cuadrado, por lo tanto a es 2, y esta es exactamente la transformada de Laplace de coseno de 2t. Si miramos aquí en la tabla, miren aquí, encaja exactamente en esto, con a siendo igual a 2. Bien, entonces esa inversa la vamos a conocer, va a ser coseno de 2t. Y aquí me quedó 6 por 1 sobre s al cuadrado más 4. Entonces aquí, esta se parece mucho a la transformada de Laplace de la función seno de 2t. Sin embargo, aquí a vale 2, porque a al cuadrado es 4. Y aquí, entonces me tiene que aparecer un 2. Pero no aparece el 2. Entonces lo coloco. Y coloqué el 2. Y
como coloqué un 2 aquí para no afectar nada, dividí 2 acá, sobre el 6. Bien, que también lo había podido hacer de otra forma sin complicarme mucho. Había podido escribir esto como 6 es 3 por 2. Había podido dejar el factor 2 aquí y colocar el 3 acá. 3 por 2 es 6. Pero a la final lo que hice aquí, multiplicar por 2 al 1 y dividir aquí, es lo mismo, porque me va a quedar 6 sobre 2, que es 3, y al final lo mismo. Entonces ahí ya hice la manipulación para que quedara con la forma de las funciones seno y coseno. Bien, entonces ahorita sí aplico transformar a Laplace inversa a los dos lados y uso la linealidad. Me va a quedar que transformar inversa de esta función 2s más 6 sobre s al cuadrado más 4 es igual a, bueno, la constante sale, sería la inversa de s sobre s al cuadrado más 4 más 3 sobre 2 sobre s al cuadrado más 4. Y como bien había dicho antes, la inversa de esta función es seno de 2t y la inversa de esta función aquí es coseno de 2t, bien, multiplicado por las constantes. Y esta sería la inversa, la forma inversa de esta función. Entonces el jueguito aquí, podemos decir así, es manipular la fracción que nos hayan dado para que encaje dentro de las que ya conocemos, dentro de las transformadas que ya conocemos. ¿Correcto? ¿Está ahí? Bueno. Entonces ahorita vamos a hallar la transformada inversa de Laplace usando el primer teorema de traslación. Entonces, permítanme recordarles. Nosotros dijimos que si conocemos, bueno, sobre cierta hipótesis dijimos que si conocemos la transformada de Laplace de una función f de t, si esa transformada es la función f mayúscula de s, entonces, por el teorema de traslación, también podemos conocer la transformada de Laplace de la función f de t, ahora multiplicada por un exponencial de at. Y dijimos que esa transformada va a ser simplemente f evaluada en s menos a, ¿bien? Donde a es esta constante aquí que está en la exponencial. Esto fue lo que se estudió en el teorema de traslación. Entonces, esta relación que está aquí, ¿qué implica? Esto implica pues que la transformada inversa de esta función de f de s menos a va a ser igual a exponencial de at por f de t. Bien. Entonces vamos a usar esto para hallar la transformada inversa de algunas funciones. Por ejemplo, dice aquí que encontremos la transformada inversa de la función 1 sobre s más 2 al cuadrado. Entonces mire que en principio no conocemos ninguna función cuya transformada tenga esta estructura, tenga esta forma. Veamos aquí en la tabla de transformadas. En ningún caso aparece, por ejemplo, s más k al cuadrado. Mire, cuando aparece s más k al cuadrado, aparece una también, una por ahí, una al cuadrado. Y aquí aparece s al cuadrado más al cuadrado. Pero yo estoy buscando es que sea s más k, todo al cuadrado. Entonces, ninguna de estas transformadas que hemos estudiado encaja en esa forma de esta función. Bien, sin embargo, nosotros sí conocemos la transformada de Laplace de la función. Imaginemos que aquí no tenemos s más 2, sino que tenemos solamente s. Entonces nosotros sí conocemos la transformada inversa de la función 1 sobre s al cuadrado. Recordemos. Esta transformada es, si yo calculo la transformada de Laplace de la función t, eso me va a dar 1 sobre s al cuadrado. Bien. Y eso es por esta fórmula.
aplicándola con n igual a 1. Sumaría 1 factorial, que es 1, sobre s al cuadrado. Entonces, nuestra función no encaja dentro de las transformadas que conocemos, pero si nos olvidamos por un momento de este 2 que está ahí sumando, me quedaría la función 1 sobre s al cuadrado. Y esta transformada sí la conocemos. Ahora, ¿cómo logramos colocar ese 2 ahí? Pues por el teorema de la traslación, nosotros ¿qué sabemos? Que si a t lo multiplicamos por exponencial de menos 2t, eso me va a quedar como resultado, o mejor dicho, la transformada de Laplace de esta nueva función de t por exponencial de menos 2t va a ser esta función. Esta función que señalé es la f mayúscula de s. Entonces va a ser esa función evaluada en s menos 2, porque aquí la constante es menos 2. Constante A, la que habla el teorema. Permítame regresar aquí. Miren. En este caso, la función f de t es t. La función f mayúscula de s es 1 sobre s al cuadrado. Y si la multiplico mi función t por exponencial de menos 2t, eso me va a dar, esa transformada va a dar f mayúscula evaluado en s menos 2, porque eso es lo que vale a. Y eso es por el teorema de traslación, miren. Entonces sería, donde está s, coloco s menos 2, que menos por menos da más, y me quedaría pues 1 sobre s más 2 al cuadrado. Entonces ahí usamos ya el teorema de traslación. Esta relación que está aquí, ¿qué implica? Pues que la transformada inversa de la función 1 sobre s más 2 al cuadrado es t por exponencial de menos 2t. Y ahí acabamos el ejercicio. Bien. Entonces cuando aparecen sumas aquí de una constante, uno por un momento se olvida de que está esa constante ahí y busca en la tabla si existe una transformada que me dé las de la forma 1 sobre s al cuadrado o s al cubo, lo que sea. Si existe esa tabla, vemos quién es la función y luego simplemente para colocar esta constante ahí, multiplicamos nuestra buena función por exponencial de la constante que sea requerida. Y así se resuelve ese tipo de problemas. ¿Está bien? ¿Está claro eso ahí? Vamos a ver si aquí en el libro aparece uno así. Bueno. Bueno, la mayoría de estos se hacen usando fracciones parciales, ¿no? Entonces, parecido a ese, ahí no hay uno. Pero bueno, este es un ejemplo que seguía el libro. Vamos con el ejemplo 7. Ejemplo 7. Ahorita dice aquí que determine la transformada inversa de la función s menos 1 sobre s al cuadrado más 4s más 13. Entonces veamos cómo hallar en este caso la transformada inversa. Note que aquí el denominador ya no está factorizado, como nosotros. S al cuadrado más 4s más 13 se puede escribir como s al cuadrado más 4s más 4 más 9. Bien, 9 más 4 es 13. Entonces, esta igualdad es válida. ¿Por qué separé aquí esto entre 4 y 9? Porque uno se da cuenta que esta primera parte se puede factorizar como s más 2 al cuadrado. Bien, porque recuerden la fórmula del binomio para elevar al cuadrado. Sería el primero al cuadrado, que aquí me daría s, el s al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Sería 2s por 2, 4s, más el segundo al cuadrado, que es 4. Entonces logré factorizar esa parte.
y aquí me queda pues el 9. Por lo tanto, puedo reescribir la fracción a la cual le quiero hallar su transformada inversa de esta forma. ¿Está claro eso? ¿Qué hago aquí ahorita? Ahorita yo puedo separar la fracción aquí. Puedo dividir primero con... bueno, antes de eso, permítanme aquí. Como estamos dentro del contexto de hallar transformadas inversas usando el teorema de traslación, miren que si el problema hubiese sido planteado así, en lugar de tener s menos 1, tuviese s más 2. Entonces tuviese s más 2 en el numerador, s más 2 al cuadrado aquí, más 9. Entonces en ese caso, hipotético que estoy hablando, en el que no tuviera menos 1 sino más 2, esta transformada sí la conocemos. Una transformada que sea de esa forma. Miremosla aquí. Sería esta última. Encajaría dentro de esa forma. Sería donde k sería 2 y, ¿cierto? K sería 2 y a sería 3. Porque nosotros tendríamos s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 9. Pero infelizmente no tenemos un más 2, sino que tenemos un menos 1. Bien. Entonces, yo quiero tener el más 2 ahí porque ese es el que me sirve. Entonces, ¿qué hago? Pues reescribo. Menos 1 se puede escribir como 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Entonces estoy forzando a que aparezca G2 ahí. Aquí ya apareció. Y le resto 3. Ahora, después de tener esta parte así, puedo separar las fracciones. Entonces puedo escribir esta resta aquí. Puedo escribir como s más 2. Todo eso dividido entre s más 2 al cuadrado más 9. Y le resto entre 3 dividido entre s más 2 al cuadrado más 9. El mismo truco que hemos aplicado antes. Separé. ¿Por qué separé? Porque esta transformada aquí, esta sí la conocemos. Es así. Que sería este último caso. Con k igual 2 y con a igual 3. Es decir, que la transformada inversa de esa parte sería exponencial de menos 2t por coseno de 3t. Bien. Esto está aquí en la tabla en el libro y también de hecho está aquí en las notas. Aquí en estas notas también yo las... Mira, aquí también las presenté. El teorema de traslación. Bien. Entonces vamos a usar estas dos. Entonces ya usamos, ya nos dimos cuenta cuál es la transformada inversa de la primera parte. Ahora aquí me quedó esta forma. Pero esta curiosamente también encaja dentro de esta transformada, miren. Aquí vamos al libro mejor. Encaja dentro de esta porque tengo 3 en el numerador sobre s más 2 al cuadrado más 9. Entonces el a sería 3 y el k sería 2. Eso quiere decir que la transformada inversa de esta función es exponencial de menos 2t por seno de 3t. Bien, entonces ahí rápidamente ya logramos resolver el ejercicio. Entonces veamos. Luego, permítanme aquí. Luego de reescribir esta función de esta forma, aplico los dos lados transformada inversa, uso la linealidad de la transformada inversa y obtengo lo siguiente. Esta igualdad aquí. Y ahí ya, como les mencionaba, aquí yo hice todos los pasos. Recordemos que, de hecho, esta nota no me gusta. No debía haber escrito esto porque eso ya lo sabíamos. Eso también. Pero estoy mencionando todo lo que les mostré ahorita para concluir que la transformada de la función e a la menos 2t por seno de 3t me da esta parte y la transformada de e a la menos 2t por coseno de 3t me da
la otra parte que aparece ahí. Todo esto ya lo expliqué. Y así concluimos pues que la transformada inversa de esta función es exponencial de menos 2t, aquí no es x sino t, coseno de 3t menos exponencial de menos 2t seno de 3t. Bien, todo así se hace ese resultado y es pura manipulación de las fracciones que nos hayan puesto. Bien, ¿alguna pregunta sobre esa parte? ¿O sobre las notas anteriores? Algo que no haya quedado claro en la clase del sábado. Entonces hoy yo tenía planeado esta parte nomás, de presentarles la transformada de Laplace inversa. Bien, y cómo calcular algunas transformadas. Claro, aquí considero yo que faltan algunos ejemplos más. Pienso hacer otros ejemplos. Pero así más o menos que funciona la transformada de Laplace inversa. Bien, y ya para la parte de la solución de ecuaciones diferenciales, es decir, bueno, todo esto ya lo hemos revisado, este ejemplo. Bueno, este ejemplo también se podría hacer. Yo voy a hacer otros ejemplos y les voy a enviar las notas. Pero ahí hice ejemplos más o menos que me parecieron interesantes cada uno. Entonces aquí ya seguiríamos con la transformada, con cómo solucionar ecuaciones diferenciales usando la transformada. Entonces antes de eso tenemos que estudiar cuál sería la transformada de Laplace de la derivada de una función. Bien. Entonces, por definición, la transformada de Laplace de la derivada de una función, la integral de 0 a infinito exponencial de menos st por esa derivada por dt. Y ahí debemos aplicar un método de integración por partes para hallar esta integral. Y concluir este resultado que está aquí sombreado. Que la transformada de Laplace de la derivada, aquí, transformada de Laplace de la derivada va a ser S por f mayúscula de S, donde f mayúscula de S es la transformada de Laplace de f sin derivada, menos f de 0. Este resultado aquí es fundamental. Bien. Entonces tendríamos que revisar eso bien. Y aquí se hace se concluye otro resultado, que es determinar cuál es la transformada de Laplace de la segunda derivada de una función. ¿Por qué es que eso es importante? Porque cuando uno tiene una ecuación diferencial, veamos aquí las actividades. Por ejemplo, pensemos en el ejercicio del ítem C. Aquí tengo la segunda derivada de la función x. Esa función x, pensemos que depende de t, un parámetro t. Entonces, la segunda derivada con respecto a t, más 2 veces la primera derivada, más 5 veces la función, tiene que ser igual a 1. Y esta ecuación diferencial está sujeta a algunas condiciones iniciales. Por ejemplo, x tiene que ser igual a 0. Y la primera derivada tiene que ser igual a 0 cuando t vale 0. Bien, entonces cómo abordar este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicarle la transformada de Laplace a los dos lados. Entonces, al lado izquierdo y al lado derecho. Transformada normal. Entonces, aquí cuando aplique la linealidad de la transformada, me va a quedar que tengo que calcular la transformada de Laplace de x2', más 2 veces la transformada de Laplace de x', más 5 veces la transformada de Laplace de x. Y eso me tiene que dar igual a la transformada de Laplace de 1. Ya sabemos que la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Y ahorita con las fórmulas que estábamos revisando, vamos a ver cuál va a ser la transformada de Laplace de la segunda derivada y de la primera. Bien, y así empieza el proceso. Por eso es necesario estos dos resultados aquí, resaltados en azul aquí.
Y esos dos resultados son los que vamos a usar. Aquí viene pues el método de ecuaciones diferenciales ordinarias. Estoy así haciendo un resumen por el momento. Esta otra forma de escribir x2', la segunda derivada de x con respecto a la variable t. Entonces aquí nos muestran la estructura general de una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Como les mencioné, uno aplica la transformada de Laplace a los dos lados, queda de esta forma. Y esto que aparece aquí en el corchete son los resultados que hemos obtenido de cuál es la transformada de la segunda derivada de la primera. Y esta x que aparece aquí con un puntico arriba, eso es notación, eso quiere decir la derivada parcial de x con respecto a t. Bien, ahí se aplican unas propiedades. Y bueno, eso sería lo que nos queda faltando, que es el video que voy a hacer, explicando esto con unas notas también. Y con eso completaríamos la otra parte de la clase de hoy. Pero el video lo espero enviar hoy o mañana. Bien, entonces con eso ya estudiando esto y algunos ejemplos que les voy a mostrar, ya con eso va a ser suficiente para resolver el taller y ya terminar esta parte. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, Por mi parte no, profe. entonces quedamos así. En breve les envío el video y el sábado discutimos sobre el video. Le hago el resumen en caso de que no alcancen a verlo y de una vez comienzo a recibir consultas sobre el taller el sábado. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos clase ¿cuántas horas? De 2 a 4, ¿cierto? De 1 a 4 siquiera. ¿O me pasé el tiempo? No, profe, es de 1 a 4. Ah, bueno, entonces estamos dentro del tiempo. Entonces, listo, la otra parte lo completamos con el video que les quedé enviar y las notas. Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos el sábado con nuevas inquietudes y bueno, que les vaya muy bien en los demás exámenes. Hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias, profe. gracias. Chao, chao.